Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de estos podcasts Voces en Recuperación. Si tú estás escuchando esto es porque probablemente tengas un familiar con problemas de adicción y a través del tiempo probablemente estés con preguntas que te hagan cuestionar qué estás haciendo, en qué fallaste. Hoy trataremos de darte algún tipo de respuestas para que puedas entender cómo poder ayudar de una forma más efectiva a tu familiar. Nos encontramos con un experto en la parte terapéutica en un tema muy específico llamado constelaciones familiares o los órdenes del amor. Él es Ricardo López, tiene con nosotros ya trabajando 13 años aquí en Clínica de Adicciones Casa de Restauración. Los hemos invitado pues para que nos pueda hablar sobre este tema y cómo a través de conocer cómo el sistema se ve afectado por una adicción, difícilmente afecta solamente al adicto, es a toda la familia y por eso queremos hablarte de esta manera, de este tema. Y bueno, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, en la mejor disposición, esperando pues dar un buen mensaje y más a las personas que lo necesitan. Excelente. Desde tu experiencia ya trabajando con familiares, desde lo que es la terapia individual, grupal, cuando llegan a esa terapia, cuando se acercan, generalmente la familia viene muy preocupada, estresada, muy afectada por la conducta adictiva. Y una de las razones es porque la familia generalmente tarda mucho tiempo, el más que debiera, para poder tomar acción de ayudar o de buscar intervenir, ¿no? Buscar ayuda. Entonces, ¿cómo generalmente llegan las familias o qué es lo que más se hace al llegar? Encuentras como frases, cómo llega la familia en las primeras ocasiones a verte. ¿Ok? Pues las familias llegan con mucha culpa, manifestando mucha culpa, algunas con miedo y, y sobre todo la frase que más usan es que pues ya lo han intentado todo y entran en una parte de desesperación. El miedo de no llegar a tiempo, de no estar a tiempo para apoyar al familiar. Ok, sí, generalmente vienen con mucha culpa, con mucha vergüenza, porque de alguna manera la crisis los rebasa y llega un punto donde no saben qué hacer, cómo actuar, se les dificulta tomar decisiones concretas, certeras. Este, y para preguntarte algo, yo la primera vez que escuché hace tiempo de este concepto lo relacioné como con algo místico, ¿no? Ya cuando conociendo tu trabajo, pues me di cuenta que era mucho más profundo y que era muy distinto al concepto por el nombre, pues, constelaciones Ujú. familiares. Pero cuando se maneja desde el punto de vista los órdenes del amor, yo creo que cambia el concepto y también el panorama, ¿no? Este, ¿Por qué crees que haya gente que pueda confundir esto? Y desde el orden del amor, ¿qué significa este tipo de terapia? Ok. Bueno, la terapia en un principio se conoció como Órdenes del Amor, fue el nombre que le adjudicó el personaje que la desarrolló, que es Bert Hellinger. Esta persona, al momento de empezar a trabajar con esta técnica, le llamó también constelaciones familiares por el hecho del orden que tiene una constelación, de las constelaciones de las estrellas. Entonces se tomó como una parábola el llamarlo así, pero en realidad es un sistema de terapia que nos ayuda a salirnos del sistema familiar donde se están repitiendo patrones, y no nos damos cuenta que caemos en un círculo. Entonces el trabajar en la terapia de constelaciones, la persona que lo está trabajando se sale de ese círculo y es como si estuviera viendo a su familia desde un balcón. Entonces ya empieza a ver de fuera lo que es la familia y usamos representaciones. Cuando se trabaja en una terapia grupal, se eligen personajes que representan a los miembros de la familia.
y de esa manera tiene un panorama pues más objetivo. Excelente. Hellinger, lo que he estudiado un poco sobre él, no habla desde la parte de villanos ni centra la culpa, ¿no? Sino más bien habla como de una lealtades, ¿no? Patrones de conducta que se repiten inconscientemente, pero que al final va afectando a las generaciones, ¿no? Repitiendo patrones de conducta. Este, ¿Qué representa para una familia desde este punto de vista, desde el orden del amor, cómo el ver destruyendo a su hijo, cómo le afecta, cómo desordena y cómo se puede estructurar esto? Okay. En un principio, cuando empiezan a trabajar las terapias y se les explica que algunas de las conductas que están teniendo los hijos, en este caso, en caso de adicciones, la raíz viene de un sistema familiar donde, como dices, probablemente se repite un patrón o se está sustituyendo a uno de los miembros de la familia que fue excluido, o de alguna manera sustituyen por lealtad, como el caso de las mamás que sufren con un esposo adicto. La hija por lealtad va a buscar un esposo adicto para sufrir igual que su mamá. Entonces, estos patrones que se han estado presentando, al momento de hacer conciencia, de darse cuenta, pues se rompe el ciclo. Y trabajamos con esta parte de el vacío fértil, le llamamos. El vacío fértil o silencio fértil nos va a llevar a un punto donde callamos esa voz interior, que ese diálogo interno que por lo regular tenemos, y de ahí puede surgir una nueva idea, un nuevo proceso. Fíjate qué interesante que así como en la genética, médicamente se puede heredar patrones de cierta enfermedad, ¿no? Que lo repite que el abuelo, que el padre, que el nieto, ¿sí? Pasa lo mismo con las partes conductuales, ¿no? De alguna manera las dos partes son totalmente inconscientes, ¿no? Pero de alguna manera también somos algo responsables o corresponsables como seres humanos. Ahorita hablabas tú de ese silencio. Hay ocasiones donde hay muchas cosas que en la familia no se hablan, no se externan y buscan callarse para de alguna manera pensando que al negarlo, reprimirlo o callarlo va a dejar de sentir, de doler o va a desaparecer. Y lo que hacen es evitar la oportunidad de poder actuar desde la conciencia, informarse, buscar cómo la ayuda adecuada. ¿Qué papel juega este silencio en la familia? Okay. Pues sí, viene afectando lo que es el sistema de la familia. De ahí podemos manejar un poquito lo que es las situaciones inconclusas que nos habla la terapia gestal. El hecho de ocultar algo, de guardar un aborto, el de ocultar un duelo no trabajado, ¿Un abuso? un abuso, cosas que le da vergüenza a la familia, que por lo regular por nuestra cultura se ocultan, vienen a generar ese tipo de situaciones inconclusas en el sistema y posteriormente causar este tipo de conflictos. Fíjate, cómo inconscientemente llega a un punto donde afectan grandemente no solamente a la persona, sino todo el núcleo familiar, esos silencios. La vergüenza, la culpa, aquello que los hace sentir con miedo de poder expresar, ¿sí? A través del tiempo y de trabajando con personas en adicciones, nos hemos dado cuenta de que hay un gran número de índices de abuso de todo tipo, incluyendo el sexual incluso en los hombres. Y cómo muchas veces la misma familia calla, porque generalmente es un miembro cercano de la familia o un conocido o alguien estimado que utiliza ese vínculo para poder acercarse a la persona que llega siendo víctima.
Desde el punto de vista de las constelaciones, este tipo de patrón, de silencios, de cosas que no se externan, ¿sí? Y que de alguna manera lo hacen a veces desde el amor, del amor mal entendido, desde el amor tóxico, desde el amor que sobreprotege, que viene siendo como un inicio o la raíz de lo que es la codependencia, que se refuerza mucho con los patrones adictivos posteriormente. ¿Cómo crees que alimentan este silencio, esos patrones conductuales en la codependencia? Lo que pasa aquí es que en algunos casos se presenta mucho la parte de la confusión en el amor. ¿Sí? Por eso se maneja el término órdenes del amor, porque el amar no quiere decir que vas a generar un desorden, sino que vas a amar con límites, vas a amar con jerarquías, vas a amar estableciendo, perdón, un orden en la familia. Y desde ese amor vamos a poder generar un estado de confianza en los hijos, en los padres, una buena comunicación y sobre todo respeto. Ok. Al vivir este tipo de dinámicas, no es que la familia haya elegido hacer esto o hacer aquello. Yo le comento a las familias en las pláticas en algún momento dado que no son culpables, pero sí son responsables porque actuaron desde lo que creían que era lo adecuado en ese momento. Dejamos de informarnos o dejamos de hacer los cambios necesarios, entonces sí podemos reforzar las conductas y podemos agravar el problema. Dentro de esta dinámica familiar, hablas del orden del amor. ¿Puedes explicarnos un ejemplo de cómo podría ser? Ahorita hablabas de poner sustitutos de las figuras dentro del hogar. ¿Cómo opera esta dinámica y cómo ayuda mucho a la familia y al adicto como para buscar sanar esa parte? Okay. Por ejemplo, un ejemplo que pues trabajamos hace poco con una persona que es adicta a una sustancia. Esta persona empieza a trabajar con sus padres, sus hermanos, y elige los representantes, y en su manifestación nos muestra que ha tenido un vacío de afecto de padre. En el trabajo de la dinámica que se hace en el sistema, perdón, se dirige a su papá y le hace el reclamo, vamos a decir, de que cuando estaba niño él no le dio el afecto, no le dio el tiempo de calidad que él necesitaba. En este momento, el papá de este usuario o persona que está trabajando la constelación, su papá ya había fallecido. Entonces el representante habla y expresa lo primero que le llega y le empieza a manifestar que sí lo ama, que sí lo quiere. El usuario recibe de ese representante de su papá esas palabras, las toma, las integra y de alguna manera empieza a cubrir ese vacío de afecto. Ese es un pequeño ejemplo de cómo se trabaja la constelación. Pareciera que no tiene mucho peso porque la gente a veces considera que poder perdonar a alguien tiene que ser exactamente con la persona, ¿no? Uh-huh. Y a veces no es así. Simplemente es el hecho de poder trabajarlo, externarlo uno y haciéndolo de corazón y en conciencia. De hecho, yo hace algunos años estuve en una clínica en capacitación. Uh-huh. Y estuvimos 5 días ahí como si estuviéramos internados para ver cómo operaba el lugar y en medio de eso teníamos terapia cada día. Y recuerdo que un día antes de finalizar, en medio de esa terapia grupal que nos daban, se pudo identificar que yo traía un resentimiento hacia mi figura materna. Uh-huh. Mamá falleció cuando yo tenía 15 años.
El último día, el día que salíamos, recuerdo yo sin saber, el psicólogo que nos estaba viendo en grupal, recuerdo que ese día trabajó conmigo exclusivamente esa parte y es algo muy similar, ¿no? No había alguna mujer en el momento ahí, éramos puros hombres, éramos 5 personas, pero lo hizo como en esa, exactamente igual como tú lo mencionas, pero como si yo lo imaginara, ¿no? Me transportó así hacia un lugar donde podía verla, donde pude externarle lo que quería, tanto en perdonarla como en decirle cuánto la amaba, la extrañaba. Y recuerdo que fue un momento tan sanador. Una, porque después de tantos años de que ella partió, yo jamás había identificado que tenía un resentimiento con ella. Y de otra, porque pude, a pesar de que ella no estaba, pude tener ese encuentro como para poder desprender con esa carga inconsciente. Precisamente este sábado anterior hablamos sobre esa parte en la familia, de cómo a veces queremos ayudar, pero no podemos ayudar desde nuestra propia necesidad. Muchas veces las familias o las personas quieren que los demás cambien y pensando que el otro cambie, va a cambiar todo. Y no es así. Puede cambiar el otro, pero si yo no cambio, de alguna forma voy a influir a que el otro vuelva al mismo estado de conducta adictiva en este caso. Y y la importancia de poder trabajar en nosotros mismos. De hecho, creo que el mejor acto de amor que puede hacer una familia en recuperación es cambiar ellos primero, pues. No solamente porque le va a ayudar a tener una forma más efectiva de ayudar al usuario, sino también a ella misma como persona y a su propio entorno, ¿no? Algo que veo muy común en las dinámicas familiares que nos llegan es, dentro de los roles de la codependencia, hay dos muy marcados. Generalmente el papá siendo el niño perdido o el recriminador, o el que está siempre acusando, o el que prefiere huir para no involucrarse en los problemas. Y generalmente mamá siendo ese rol de rescatador, ¿no? De el que provee, el que permite, el que encubre. Desde estos dos puntos de vista, tanto el recriminador como el rescatador no ayudan para nada a una rehabilitación. Desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista del desorden del amor, ¿cómo podemos o cómo se le puede ayudar a estos dos roles que son los más característicos en la adicción? Okay. Desde el punto de vista roles, ahí interviene más lo que es la psicología familiar sistémica. Nos muestra la familia como un sistema donde cada personaje, cada individuo desarrolla un rol, tiene sus funciones, tiene su autoridad y tiene su responsabilidad. Cuando uno de los elementos de esta familia falla, pues le llamamos que hay una disfuncionalidad, o sea, es una familia disfuncional. Por lo regular, en la experiencia que yo tengo en el adicto a las drogas, que en este caso es una fórmula muy recurrente. Es el padre ausente, como decía, y madre sobreprotectora. Entonces eso lleva a que el hijo o la hija no adquiera la fuerza que le toca el rol de papá proporcionar al hijo, y por el otro lado, la mamá lo sobreprotege tanto que al salir al mundo no sabe protegerse. Entonces cae en cualquiera de estas situaciones que pues le van a afectar en su vida. En la situación esta es bien importante, como decías ahorita, el trabajo que hiciste con la imagen, porque lo importante es la imagen que tenemos nosotros de papá y de mamá como base, ¿sí? Porque pues, la base de nosotros como individuos, como personas, es papá y mamá. Lo que me va a formar como un ser humano pleno es lo que me va a aportar mamá y lo que me va a aportar papá. En algunos casos hay situaciones donde papá y mamá aportan adecuadamente, pero por alguna razón la persona no recibe. Sí, hubo una campaña muy fuerte hace algunos años de dar afecto y dar afecto.
y no tuvo mucho éxito porque falló la parte de recibe el afecto, ¿sí? Y entonces ahí es donde empezamos a trabajar con la persona en lo individual. Sí, como decías, el hecho de que las familias acuden a una terapia ya que tienen el problema, no para prevenir un problema, es lo que genera pues demasiados conflictos y pues la situación que estamos viviendo de que hay tanta confusión en los jóvenes. Es correcto. Cuando hay una crisis en la familia, hablando de los roles, eh, inconscientemente buscan cómo adaptarse a lo mejor posible a esa crisis. Por eso, hablando un poquito de esos roles, el hermano mayor generalmente se vuelve el héroe, ¿no? El que busca suplir esa figura paterna ausente, el que busca ser el que cuida o apoya a la mamá. Este, Hemos hablado de este tipo de roles, hemos estado hablando de las dinámicas que se fisuran o que se trastocan en la dinámica familiar, este, cómo los patrones se repiten. Y bueno, una familia que quiera cambiar esto, que se esté identificando ahorita y que pueda decir, yo me identifico con esto, yo estoy probablemente haciendo esto, o cómo puedo cambiar. ¿Tú qué le puedes decir a esa familia que ha identificado esto que hemos estado hablando? ¿Cómo puede empezar para generar un cambio en ellos y en su familia? Ok. Pues el primer paso es tomar la decisión de buscar la ayuda, hacer una cita, ya sea con un psicólogo, con un psicoterapeuta, y plantear la situación. Y ya desde la escuela o técnica que maneje el profesional, es como va a trabajar con ellos. No todos los psicólogos trabajan lo que es constelaciones familiares. Es una técnica que se trabaja en un diplomado aparte, una especialidad. Pero pues tienen otras técnicas, como la que comentaste que trabajaste tú, eso le llama fantasía guiada. Hay otras técnicas que se manejan como psicodrama, que tienen algo que ver con la constelación. Pero igual se busca a la persona, si ya oyeron y creen que hay una luz ahí para ayudarles en ese camino de las constelaciones familiares, es buscar a un psicoterapeuta, un psicólogo que trabaje esa técnica, solicitar cita y empezar a trabajar. Como dices tú, la mayor prueba de amor es empezar a cambiar yo para ayudar a cambiar al entorno. Así es, de repente el dicho tan coloquial que nadie da lo que no tiene, y al final vemos a muchas familias queriendo darlo todo cuando quieren dar amor, cuando ellos se sienten desamados, quieren dar apoyo cuando se sienten solos, quieren dar comprensión cuando se sienten incomprendidos. Es en ese amor sacrificial que nos han vendido como sociedad o en otras generaciones, se vuelve un amor confundido porque se pierde la dignidad, el amor propio, se rebasan los límites. Algo de lo que yo le comento mucho a las familias es que el límite no es un castigo hacia la persona, es una protección para mí, donde yo no permito que pases este límite para cuidarme yo, no para castigarte a ti. Y a veces en esa parte de la dinámica, de la misma crisis, de la coadicción, de la misma culpa que hace sentir al adicto a la familia, pues es entendible que les cueste trabajo tomar decisiones. Y algo de lo que me ha tocado ver es, hay casos que han ido al extremo en la codependencia. Recuerdo un caso cuando yo estaba en consumo, eh, salimos del trabajo y andábamos ahí algunos en la convivencia y llegamos a la casa de uno de ellos y la esposa le dijo a él, oye, te veo medio triste, medio agüitadito, ¿qué tienes? Ahorita vengo, ya sé qué es lo que te hace falta. Y ahí cerquita vendían sustancia y ella misma fue y le trajo y se lo dio, ten, para que estés contento y alegre.
He conocido casos de mamás que son ellas quienes las acompañan a comprar la sustancia para que no les pase nada en el trayecto. Mamás que les permiten consumir dentro de casa porque creen que haciendo eso no tienen riesgo de salir a la calle, prefieren tenerlo ahí. Papás que se vuelven amigos y se olvidan de ser los límites. En ese sentido, ¿qué puedes decirle o cuál es tu punto de vista sobre cuando el papá, la figura paterna, deja de ser el formador y quiere ser el amigo de los hijos? Ok, pues aquí lo que se está perdiendo es la jerarquía, que es uno de los puntos que trabajamos en la constelación. En el acomodo de las personas cuando están participando en una dinámica de constelaciones, el acomodo de la persona tiene mucho que ver. O sea, el papá está frente al hijo y el hijo cuando es menor de edad. Cuando ya es un mayor de edad, se gira, le da la espalda al papá, el papá extiende su mano en señal de que aquí voy a estar para apoyarte, pero sigue tu camino, y el hijo da un paso al frente. Entonces en esta parte se maneja lo que es la jerarquía, para que el hijo que está observando, el que está constelando, se dé cuenta cuál es su posición delante del papá. E incluso el papá también se lleva su aprendizaje de qué es lo que le toca hacer desde unos movimientos. Porque muchas veces podemos leer un libro, podemos escuchar un tema que nos hable de lo que le toca hacer al papá y cómo hacerlo, y sí lo entendemos de manera cognitiva, racional, pero aquí lo está viviendo. O sea, de eso se trata la constelación, de que tenga una experiencia, una vivencia y le ayude a hacer esos cambios que necesitan. Incluso hay una posición cuando el hijo le pide perdón al papá, el hijo se hinca delante del papá. Y cuando lo hemos trabajado con algunos usuarios de aquí, batallan para hincársele al papá. O sea, ¿por qué? Porque no tuvieron esa formación de respeto al papá, de verlo como autoridad y de enseñarse a que mi papá pues va a tomar las mejores decisiones para mi vida. Entonces se maneja esta posición, pero de manera vivencial. Ok, ahorita hablabas de que tú al momento de hacer este tipo de dinámicas, pues tú vas dirigiendo y vas explicando las posiciones, los significados, para que puedan comprender de una manera más concreta el rol de cada quien. Pero me ha tocado estar también en algunas dinámicas donde son personas que no se conocen, que no tienen interacción, pero que estando en la dinámica tienen un trasfondo que amalgama como si fuera de esas diosidencias, pues de esas formas que se identifica cada una de las partes con algo que necesitaban en ese momento y con lo que se estaba trabajando en el instante. Estuvimos en una capacitación en Culiacán y recuerdo que hicieron esta dinámica de las constelaciones y pasó exactamente eso, y fue algo muy enriquecedor ver cómo las personas tenemos mucho en común sin darnos cuenta, aunque seamos historias diferentes y hayamos vivido en lugares diferentes. Al final hay algo que identifica, ¿no?, a muchas personas. Y me llamó mucho la atención eso, que alguien cubriendo un rol de madre o de padre o de hijo, era exactamente lo que necesitaba trabajar cada uno en ese rol que les tocó. ¿Te ha tocado algún caso o algo que tú nos puedas explicar sobre eso? Sí, de hecho, el trabajar con constelaciones, hay un principio que le llamamos el campo morfogenético o campos morfogénicos. Hay una conexión. Entonces se cree que hay una conexión entre todos los seres humanos, todos los seres vivos, y a la hora de que voy a trabajar dentro de ese pequeño sistema que estoy generando, me va a llegar información
que le va a resultar benéfico a esa persona, que le va a ayudar a trabajar esa área de su vida. Como dicen, me ha tocado casos donde pues, la persona le contesta una frase, en el caso de la mamá, por ejemplo, que usaba mucho y se la dice, ¿sí? Y pues dicen, no sé ni por qué la dije, ¿no? Pero es esa conexión, es esa parte que se da. No la generamos nosotros como facilitadores, sino que en el caso mío yo la he visto cómo se genera por la conexión. La respuesta que nos da la misma escuela, la técnica, es que es el campo morfogenético. Hay otras personas que lo han trabajado y cuando lo descubrieron fue con unos biólogos. Estaban haciendo un estudio con algunos chimpancés en unas islas y se dieron cuenta que en una de las islas los chimpancés se comían los plátanos, las bananas con toda y cáscara. Entonces, una de las zoólogas que iba ahí les enseñó a quitarle la cáscara, pero le enseñaba al macho y nomás él aprendía. Entonces hizo el experimento, le enseñó a la hembra y la hembra enseñó a toda la comunidad. Pero lo que les llamó la atención es que pasaban a otra isla y ya estaban quitándole la cáscara a los otros chimpancés. Entonces ahí dijeron, pues es que hay una conexión entre seres vivos. Entonces si hay entre los animales, pues con más razón entre los seres humanos. Y esa es una de las bases que maneja la constelación familiar. Fíjate, es muy interesante eso porque cuántas personas en la vida, a través de nuestra historia, nos vamos encontrando, ¿no? Algunas pasajeras, otras por un tiempo y otras de toda la vida. Y no nos ponemos a pensar un poquito en la historia de vida de los demás, ¿no? Eh, Desafortunadamente como sociedad vamos caminando cada vez más hacia lo que es el hedonismo, vivir placer por placer, mi éxito personal y muchas veces hasta ni siquiera incluyendo a mi familia, ¿no? Cuántas personas deciden vivir su vida desconectadas de su propio núcleo, ¿no? Y creo que hay tanto que puede sumar a la historia de vida de cada uno de nosotros si nos detuviéramos un poquito a conocer un poquito de esa conexión, a dejar de experimentar, permitirnos experimentar lo que nos puede regalar otra persona en su propia historia de vida. Creo que pienso que la vida es como una especie de rompecabezas que vamos armando a través del tiempo, de las vivencias, de las experiencias, de los conocimientos. Y al limitarse en el tema de la familia desestructurada, porque para muchos el hablar de una familia disfuncional como que les da mucho miedo, como que piensan que es una familia demasiado problemática y aunque a veces sí lo es, pero en esa parte de la negación, a veces entre ellos mismos se evitan, ¿no? Tener ese contacto. Lo puedo ver en las primeras visitas después de un internamiento, el primer ingreso o los primeros días que ingresa, las primeras visitas. No tienen nada mucho de qué hablar. ¿Sabes? Se las pasan en silencio o preguntas muy cortantes porque no tienen la interacción necesaria en casa, ni con pareja, ni hacia los hijos. Y a veces se pierde el hecho de tener esa cercanía, ¿no? ¿Cuántas personas nos ha tocado ver que hacen cosas negativas para llamar la atención? He escuchado a muchos usuarios decir, es que cuando estoy internado es cuando siento que me ponen atención. Y a veces le digo, ojo, porque inconscientemente puede ser que tú te estés drogando para estar internado y tener la atención de tu familia. Entonces, me llamó mucho la atención, ¿no? El trabajo que realizas aquí en la clínica con lo de los órdenes del amor. Me ha tocado ver algunas dinámicas con los muchachos, con las familias. Y creo que ayuda mucho a eso, pues a tener esa cercanía y esa interacción, porque si no hay una comunicación entre personas es porque creen que no hay ningún vínculo rescatable. Y al momento de darse cuenta
través de estas dinámicas, de ponerlos en cada quien en su orden, en su posición, en la función adecuada que cada quien tiene que estar, creo que eso refuerza ese vínculo. ¿Cómo lo consideras tú esto que te estoy platicando? Ok. Sí, pues realmente es algo que les ayuda mucho. Por lo regular, una familia disfuncional es una familia que no tiene buena comunicación, no tiene una comunicación asertiva, mucho menos hacen empatía. El interesarme por lo que piensa la otra persona, por lo que siente la otra persona, no se da en muchas familias. Claro, el rol del padre proveedor que se encarga de trabajar, no tiene tiempo para hacer estas cosas, la mamá pues con todo el quehacer de la casa. Incluso en terapias de pareja yo me doy cuenta que no tienen comunicación la pareja para empezar. Una de las primeras tareas que se les deja es que tengan 15 minutos de conversación a la semana o media hora el mismo día, en el mismo lugar, ustedes solos con un cafecito y van a platicar. Media hora se les hace mucho. Entonces, bueno, 15 minutos, pues. Entonces empezamos de 15 voy a aguantar minutos. hasta media hora. ¿Cómo voy a aguantar a este media hora? ¿Y de qué me va a hablar? Sí, entonces, y todavía se le dan los puntos de que no van a hablar de los problemas de la casa, ni del pago de la luz, del agua, ni de los hijos, de ustedes. Se quedan, ¿y qué voy a hablar con este hombre o con esta mujer? Pues qué planes tiene, cómo se siente, cómo le ha ido en esta vida de casado. Pues no saben. No, si le preguntas qué planes tiene la pareja, no saben. Entonces, si no hay esa comunicación entre ellos, mucho menos se han sentado a platicar con sus hijos. Sí, hay un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez que se llama, creo, Un grito desesperado. Y en ese libro se recomienda que se hagan juntas, reuniones, así como las de negocio, en la familia. Y se tomen acuerdos y se respeten esos acuerdos. Entonces, como te decía ahorita, esa es una manera de ir dándole funcionalidad a la familia. No hay que asustarse. Si ya me dijeron que mi familia es disfuncional, pues es como un sistema. No funciona, pero pues, se puede corregir y se hace funcionar. Entonces, esa es la parte o la invitación, ¿no? De que si han tenido un diagnóstico o se dan cuenta que ya en la familia hay mucha violencia, falta de comunicación, llegan incluso a sentirse estresados. Todo eso son señales de que ocupan acudir a una terapia, ocupan acudir a buscar ayuda. Ok, fíjate qué interesante, ¿no? El hecho de que hay estrategias a veces tan sencillas, tan al alcance, pero el hecho de no darse la oportunidad, primero, de reconocer el problema, porque entre justificar y culpar a otro, ya trato de negar que algo tengo que modificar yo. Y generalmente es así entre las parejas, ahorita que tocas el tema, ¿no? Que utilizamos los errores que creemos o consideramos en el otro como una justificación para yo poder hacer otras cosas rebasando quizá un límite, ¿no? Pero es tan enriquecedor poder darnos la oportunidad como seres humanos de poder crecer nosotros mismos. Pues yo le digo a las familias, hay tantos padres que se la pasaron diciendo tanto tiempo a los hijos, siéntate y cállate, y que pensó ya cuando creció el niño, pensó que se llamaba así, de tantas veces que se lo repitió y a veces por creer que tenemos la experiencia, que soy el de la autoridad, que yo soy el proveedor o la mamá que es la que dueña de casa, piensan que eso es suficiente, pues el hombre salir a trabajar, la mamá atender en casa y las necesidades básicas. Y a veces nos perdemos la oportunidad de eso, de tener esas convivencias cercanas, que al final es lo que nos va a quedar de recuerdo el día que cada quien haga su vida, ¿sí? A veces los papás o algunas mamás quieren a los hijos, piensan tenerlos toda la vida y se olvidan que tenemos que formarlos para que vuelen, para que crezcan. Hay conceptos, ¿no? Que le llaman la mamá gallina, que los quiere tener ahí cerca, protegiendo, y en contraparte lo que es la mamá águila, ¿no? Esa enseñanza a mí me dejó mucho
Es muy enriquecedora el hecho de ver cómo la real función de nosotros como padres es proveerles en algún momento dado y en otro momento dado incomodarlos para que ellos empiecen a tomar decisiones por sí mismos y asuman responsabilidades y errores también y se van a equivocar. Y a veces eso es lo que yo veo mucho en muchas familias. Tienen miedo a que ellos se equivoquen, tienen miedo a que les pase algo sin darse cuenta con esa sobreprotección, con esa negación, con ese de pagarles las deudas, de encubrirlo, de mentir por él, de dejarlo que llegue tarde, de dejarlo que no trabaje, que salga de la escuela y ya no vaya. Eso lo pone en un riesgo mucho mayor que él asuma responsabilidades. Y desde el punto de vista esto de ordenar a la familia desde adentro, ayuda muchísimo a cambiar la mentalidad de un adicto. Eh, Algo de lo que te ha podido tocar en algún caso muy específico que tú te acuerdes, que te haya llamado mucho la atención, que tú dijiste, bárbaros, rebasaron así como un límite donde también el trabajar con ellos desde esta perspectiva, desde este tipo de terapia, hayas visto algún resultado que también te hayas dicho satisfacción al momento de ver los ajustes que hayan hecho. ¿Nos puedes compartir? Sí, de hecho, pues son varios los casos que se dieron cuenta de cómo estaban siendo padres permisivos y estaban llevando, en este caso eran adolescentes. El adolescente estaba cayendo en lo que es rebeldía. Si al adolescente no se le da responsabilidades, caen en rebeldía. ¿Por qué? Porque la adolescencia los va a llevar a la transición del niño dependiente al adulto independiente. Si no se le enseña responsabilidad, no va a ser independiente, va a ser rebelde y se va a sentir que él ya toma decisiones de su vida desde el no obedecer. No hago lo que me dices y hago lo que me dices que no haga. Cambio cuando al niño se le enseña ya a acomodar su ropa, a ganarse un dinero vendiendo mazapanes, poco a poco se va yendo hacia la independencia. ¿Sí? Y esto es bien importante porque en este caso se hizo el cambio, este chavo se hizo independiente, cambió esa rebeldía, la soltó, empezó retomó la escuela, empezó a estudiar, sacó su carrera y de repente empieza ya a querer formar una familia. Y entonces ahí es cuando entra la interdependencia. ¿Por qué? Porque ahora van a depender de él, la esposa, los hijos. Y es muy difícil hacer un buen papel como cuando ya eres la cabeza de familia si no pasaste por ser independiente. Entonces ahorita yo me doy cuenta que en muchas familias el chavo o la chava están en su familia de dependientes y se casan o que tienen un hijo y se casan y brincan de dependiente a interdependiente sin pasar por la independencia. Esa preparación no la tienen y después empieza a tener muchos problemas porque es demasiada carga, porque no fueron preparados, no sabían ni a lo que iban y por eso se están dando tantos divorcios a la vuelta de la esquina. Sí, fíjate, hoy los jóvenes, te hablaba ahorita de vivir del placer por placer, pareciera que viven simplemente pensando que el juntarse, porque muchos ya ni siquiera hablan de matrimonio, es solamente una parte, ¿no? El puro placer. Sí. Y se les olvida esa parte de la responsabilidad. Y precisamente en lo que comentas, el no llevar un proceso adecuado y en su momento, porque también brincarse las etapas, es más complicado querer hacer los ajustes después que no lo hiciste en su momento. Por la estructura, por lo que yo empiezo a pensar que es lo adecuado y para convencer algo diferente, porque encontré muchos beneficios en lo que no me limitaste y en lo que me permitiste. Este, Recuerdo un caso de una mamá que me había hablado porque su hijo pues sabía que estaba en consumo, ya le había hecho doping, había salido positivo,
pero pues todavía no estaba tan fuerte que después me hablaba, ¿no? Y yo, señora, si usted no actúa desde este momento, va a actuar desde una crisis y le va a dar tiempo para que él corra riesgo, esté en consumo y usted esté también en una problemática. Sí, pero yo le hablo después. Al tiempo me habla que estaba en los separos. Y resulta que voy a los separos y lo que lo detuvieron fue por alcohol, no por droga. Y la señora me dijo, pero es que lo tuvieron por alcohol, no por drogas, pero usted sabe que está drogándose. Sí, pero ahorita fue por alcohol. Entonces, no hay ningún problema si ahorita fue alcohol, sabiendo que la conducta es la que está marcando que ya tiene un problema fuerte. No, pues sí. Entonces, el mensaje que le está dando es que le está permitiendo consumir. Pues sí. Sí, con una facilidad que me impactó, hablando desde esa parte de que los límites, ¿sí? Al no ponerlos, un error no es no poner límites y otro peor es ponerlo y quitarlo. Entonces, ¿cuántas familias pasan simplemente con la esperanza de que él cambie, que algo va a suceder, algo divino, alguien va a venir a hablar, alguna situación va a pasar, y ellos buscan cómo apoyar, cómo, hacerles sentir que están con él, buscan no intolerarlo, buscan siempre que él esté cómodo, de alguna manera, desde la codependencia, ellos están buscando cómo, desde su mentalidad, creer que eso es lo adecuado. Creo que algunas familias pudieron haberse identificado con esto, desde lo que es la codependencia, la falta de límites, la inacción, ahí donde yo creo que somos irresponsables como padres, la inacción, no actuar, ser demasiado permisivos. Para esas personas que pudieron identificarse, para esas personas que les está tocando vivir esta situación de adicción de algún familiar, algún ser amado, y que pudieron a lo mejor reflexionar en algo, ¿qué último mensaje le pudieras dar a ellos de cómo poder actuar, qué hacer? Nosotros como clínica pues estamos abiertos de poder ayudar, pero específicamente, ¿cómo puedes cerrar esa parte con ellos que a lo mejor puedan tener ahorita un poco de reflexión, alguna duda, pueden estar cuestionándose? ¿Qué mensaje final le pudieras dar a esas familias? Okay. Pues como clínica, pues sabemos que estamos abiertos a ayudar a esas personas que no saben qué hacer todavía específicamente. Si tienen a una persona en esa situación de drogas, acercarse e incluso si no tienen internado al hijo o al pariente, puede acercarse y se le da una asesoría, se le da una dirección, acercarse a un consultorio, igual, un consultorio psicológico, con un psicoterapeuta, con un consejero en adicciones, para recibir esa dirección. Lo principal en estos casos es identificar el problema. Si ya identificó uno de estos problemas, si ya piensa y siente que hay algo mal en la dinámica familiar, es buscar ayuda profesional. Hay que identificar si el problema, como dices, es de codependencia, o también se está dando mucho el caso de tomar como chivo expiatorio al usuario. Y entonces toda la familia conspira para que siga consumiendo. ¿Por qué? Porque si los otros hijos, vamos a decir, traen calificaciones bajas, pues sacaste un 8, sacaste un 7, ¿qué pasó ahí? Pues sí, saqué 8 o 7, pero allá tienes al adicto. Y entonces todos de alguna manera se empiezan a beneficiar y ahí se hace un círculo vicioso que es muy difícil de romper. Entonces, una familia, cuando ya la mamá, el papá empieza a entrar en ansiedad por causa de uno de los miembros que es adicto, pues es buscar ayuda, y es lo que yo les puedo recomendar. Incluso les invito a buscar esta parte, como te digo, puede ser aquí mismo en el centro.
se saca una cita y analizamos por qué es caso por caso. Lo que hemos platicado hoy me deja con la certeza de que la recuperación no le pertenece solo a quien tiene la adicción, le pertenece a toda la familia. Y si algo de lo que escuchaste hoy te movió, ya sea una incomodidad, un reconocimiento, esa sensación que te hizo ruido, no lo dejes pasar. Eso que sientes hoy tiene nombre, pero también tiene salida. En Casa de Restauración llevamos años acompañando hombres y a sus familias en este camino. No somos una sola clínica, somos un espacio donde el trato digno no es una promesa, es una práctica diaria, donde la atención médica, psicológica y espiritual trabajan juntas porque sabemos que una persona no se recupera en pedazos, se recupera completa. Contamos con terapia individual y grupal, consejería en adicciones, orientación espiritual y un trabajo muy serio con las familias, porque lo que hoy aprendimos, que sin la familia, la recuperación no puede lograrse. Si quieres saber más, si tienes preguntas o simplemente necesitas hablar con alguien, llámanos, estamos listos para ayudarte.